¿Has notado señales extrañas en tu hogar? Objetos que se dañan sin razón, ruidos inexplicables o un ambiente de tensión constante. La Biblia nos advierte que nada en este mundo sucede sin propósito. En Deuteronomio 28:15, Dios dice: pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Las plagas en tu casa pueden ser más que simples problemas materiales, pueden ser advertencias espirituales. Hoy exploraremos su significado según la Biblia y cómo identificar si son una señal de Dios para ti. No ignores estas manifestaciones, podrían estar revelándote algo crucial. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios quiere mostrarte? Desde tiempos antiguos, el hogar ha sido considerado un refugio, un lugar sagrado donde la presencia de Dios trae paz y seguridad. Pero ¿qué sucede cuando ese espacio comienza a sentirse diferente? Hay momentos en los que el ambiente se vuelve denso. Las discusiones surgen sin razón aparente. Los objetos se dañan inexplicablemente, o una sensación de inquietud se apodera de quienes habitan allí. Muchos lo atribuyen al estrés o a simples coincidencias, pero la Biblia nos enseña que en lo espiritual no hay casualidades. Si algo está ocurriendo en tu casa de manera persistente, es posible que haya una razón más profunda detrás de ello, una batalla invisible que está afectando tu entorno y tu vida. En Efesios 6:12 se nos advierte claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta escritura nos recuerda que el mundo físico que vemos es solo una parte de la realidad. Hay fuerzas espirituales que operan en lo invisible y muchas veces su influencia se manifiesta en lo que experimentamos a diario. Cuando una casa comienza a ser un centro de conflictos, enfermedad, pérdidas o fenómenos inexplicables, no debemos ignorarlo. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos donde Dios permitió plagas y aflicciones para enviar un mensaje claro a su pueblo. Las 10 plagas de Egipto son uno de los casos más impactantes de cómo Dios puede usar señales visibles para alertar a una nación. Cada una de estas plagas tenía un propósito, y aunque fueron castigos sobre Faraón y su pueblo por su desobediencia, también fueron un llamado a la reflexión. Éxodo 7:5 declara: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. El Señor no solo estaba castigando, sino que estaba revelando su autoridad y llamando a su pueblo a salir de la opresión. En nuestros días, las plagas pueden manifestarse de maneras distintas, pero el principio sigue siendo el mismo. Dios puede permitir señales en nuestro entorno para que despertemos espiritualmente. A veces, lo que vemos como simple mala suerte o problemas cotidianos son en realidad advertencias de que algo no está bien en el ámbito espiritual. En Ageo 1:9, Dios dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Este versículo nos muestra que cuando la presencia de Dios es descuidada, las bendiciones pueden ser retenidas y la estabilidad de un hogar puede verse afectada. Hay personas que han experimentado esto de manera personal. Un hombre relató que su casa, que antes era un lugar de armonía, comenzó a sentirse extraña. Todo parecía salir mal. Los aparatos electrónicos se dañaban constantemente. Las discusiones se volvían frecuentes y una sensación de inquietud lo invadía sin razón aparente. Al compartirlo con un líder espiritual, le preguntaron si había permitido alguna práctica o influencia negativa en su hogar. Tras hacer una revisión, recordó que había traído ciertos objetos decorativos
que sin saberlo tenían símbolos relacionados con prácticas ocultas. Al deshacerse de ellos y orar con autoridad en el nombre de Jesús, todo cambió. En la Biblia encontramos cómo ciertos objetos pueden atraer maldiciones. En Deuteronomio 7:26, Dios advierte: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esto nos deja una enseñanza crucial. Lo que permitimos en nuestros hogares puede influir en nuestra atmósfera espiritual. Si un hogar está siendo atacado por plagas físicas o espirituales, es fundamental preguntarse si hay algo que ha dado legalidad al enemigo para operar en ese espacio. Pero no solo los objetos pueden ser un canal de aflicción, sino también nuestras propias palabras y acciones. En Proverbios 18:21 se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si en un hogar se habla constantemente con negatividad, si se dan lugar a maldiciones, insultos o declaraciones de fracaso, esas palabras pueden convertirse en semillas que abren puertas al enemigo. Jesús nos enseñó en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto significa que no solo lo que hacemos, sino lo que hablamos tiene un peso espiritual. Cuando un hogar está bajo ataque espiritual, es común que los miembros de la familia experimenten agotamiento constante, problemas económicos sin explicación, enfermedades recurrentes o incluso sueños perturbadores. En la Biblia encontramos que Job, un hombre justo, sufrió ataques devastadores cuando Satanás recibió permiso para tocar su vida. Job 1:10 menciona que Dios había puesto un cerco de protección alrededor de él y su casa, pero cuando esa protección fue removida, las desgracias comenzaron a caer sobre él. Este relato nos muestra que el enemigo no puede operar sin permiso, pero también nos alerta sobre la importancia de mantener nuestra vida y nuestro hogar bajo la cobertura de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús habló sobre la importancia de mantener la casa espiritualmente limpia. En Mateo 12:43-45, Él advierte que cuando un espíritu impuro es expulsado, si la casa queda vacía, regresará con otros peores. Este principio espiritual nos enseña que no basta con eliminar las influencias negativas, sino que debemos llenar nuestro hogar con la presencia de Dios a través de la oración, la adoración y la obediencia a su palabra. Una mujer testificó que durante años su casa había sido un lugar de constante enfermedad y tensión. Los médicos no encontraban explicación para los síntomas que afectaban a varios miembros de su familia. Un día, al orar pidiendo dirección, sintió la necesidad de revisar su hogar y comenzó a notar que había ciertos rincones llenos de objetos que estaban vinculados con recuerdos dolorosos del pasado. Algunos de estos objetos estaban relacionados con prácticas que en su momento parecían inofensivas, pero que tenían raíces espirituales opuestas a la fe en Cristo. Tomó la decisión de limpiar su casa, no solo físicamente, sino espiritualmente, orando en cada habitación y declarando la presencia de Dios. En las semanas siguientes, la atmósfera en su hogar cambió, las enfermedades desaparecieron y la paz regresó. La enseñanza es clara: no podemos ignorar lo que sucede en nuestros hogares. Si hay señales de opresión, caos, pérdidas inexplicables o un ambiente de constante conflicto, debemos preguntarnos si hay algo en lo espiritual que necesita ser corregido. La buena noticia es que Dios nos da la autoridad para restaurar nuestros hogares. En Lucas 10:19, Jesús dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que no estamos indefensos. A través de la oración, la fe y la obediencia a su palabra, podemos reclamar nuestro hogar para Dios y ver su paz restaurada. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Si has sentido que en tu casa hay algo que no está bien, este es el momento de actuar.
Dios nos llama a ser guardianes de nuestro hogar, a discernir lo que entra y a asegurarnos de que sea un lugar donde su presencia habite. No permitas que las plagas, ya sean físicas o espirituales, tomen control. Hoy es el día para abrir los ojos y comenzar el proceso de restauración que Dios tiene para ti y para tu casa. Las señales de Dios siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, el Señor ha utilizado eventos visibles para revelar verdades espirituales y llamar a las personas a la reflexión. Cuando algo inusual sucede en un hogar, la reacción más común es atribuirlo a la casualidad o a razones naturales. Pero la Biblia nos muestra que muchas veces, detrás de estos eventos, hay un mensaje divino esperando ser discernido. A lo largo de las Escrituras, Dios ha enviado señales, advertencias y llamados de atención por medio de circunstancias inesperadas. Y es fundamental estar atentos para reconocer cuando Él está hablando. Las plagas de Egipto son un claro ejemplo de cómo Dios utiliza eventos físicos para transmitir un mensaje espiritual. Cada una de las 10 plagas no solo tenía el propósito de castigar la desobediencia de Faraón, sino que también revelaban la supremacía del Señor sobre los dioses falsos de Egipto. Éxodo 7:5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. La repetición de estos juicios demostraba que Dios estaba enviando una advertencia inconfundible. Pero aquellos que endurecieron su corazón se negaron a entenderla. Así como Egipto sufrió consecuencias devastadoras por ignorar las señales, lo mismo puede ocurrir cuando un hogar desatiende los llamados de Dios. En toda la Biblia se encuentran ejemplos de cómo Dios ha usado señales visibles para advertir a su pueblo. En el libro de Amós, el Señor menciona varias calamidades que permitió con el propósito de que Israel se volviera a Él, pero el pueblo insistió en su rebeldía. Amós 4:9 dice: os herí con viento del solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Estas plagas no fueron accidentes ni sucesos fortuitos, sino llamados de Dios para que el pueblo reconociera su error y se arrepintiera. La falta de discernimiento espiritual impidió que comprendieran el propósito detrás de estas señales. Cuando un hogar atraviesa crisis constantes, es esencial preguntarse si Dios está tratando de comunicar algo. La pérdida repetitiva de bienes, los problemas familiares que se intensifican sin razón aparente, o la presencia de un ambiente de opresión pueden ser advertencias divinas para examinar lo que está ocurriendo en lo espiritual. En Ageo 1:6-7, Dios reprende a su pueblo diciendo: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Este pasaje refleja cómo Dios permite dificultades para llamar la atención de aquellos que se han apartado de su voluntad. Las señales de advertencia de Dios pueden manifestarse de distintas maneras. En el Antiguo Testamento, los profetas fueron enviados para anunciar juicios sobre las naciones que se alejaban del camino de la verdad. En Jeremías 18:7-8, Dios declara: en un instante hablaré contra una nación y contra un reino, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se convierte de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. La misericordia de Dios siempre va acompañada de advertencias claras, y aquellos que prestan atención a su voz pueden evitar el sufrimiento que viene con la desobediencia. En la historia de Jonás, Nínive recibió un ultimátum de parte de Dios. A diferencia de otras ciudades que ignoraron las advertencias divinas, los habitantes de Nínive reconocieron el mensaje y se arrepintieron, evitando así la destrucción. Jonás 3:10 dice:
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este pasaje demuestra que la respuesta del corazón ante las señales de Dios es crucial. Si un hogar enfrenta crisis que parecen no tener explicación, es necesario detenerse y preguntarse si hay algo que debe ser corregido espiritualmente. En el Nuevo Testamento, Jesús habló repetidamente sobre la importancia de discernir las señales de los tiempos. En Lucas 12, 54, 56 dijo: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Esta reprensión iba dirigida a aquellos que ignoraban las señales espirituales mientras prestaban atención a las señales del clima. La misma advertencia es válida hoy en día. Muchos están atentos a lo material, pero ignoran lo que Dios está revelando a través de las circunstancias de su vida. Las señales de Dios nunca son arbitrarias. A lo largo de las Escrituras se observa un patrón claro. Dios advierte antes de ejecutar juicio y siempre da oportunidad para el arrepentimiento. En 2 Crónicas 7, 13, 14, Dios dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje deja en claro que Dios permite dificultades con el propósito de llevar a las personas al arrepentimiento y a la restauración. En el libro de Apocalipsis, las plagas y juicios finales son descritos como advertencias para que la humanidad se vuelva a Dios. Apocalipsis 16:9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta escritura revela que incluso en medio del juicio, el propósito de Dios sigue siendo llamar a las personas a reconocer su soberanía. La manera en que se responde a las advertencias de Dios determina el desenlace. En Proverbios 29:1 se nos dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Quienes ignoran las señales espirituales corren el riesgo de sufrir consecuencias mayores. Por el contrario, aquellos que prestan atención y buscan la dirección de Dios encontrarán restauración y paz. Isaías 55:6 exhorta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios sigue hablando hoy, no a través de voces audibles ni manifestaciones espectaculares en la mayoría de los casos, sino mediante las circunstancias diarias. Cuando un hogar experimenta dificultades persistentes, es una invitación a examinar qué está ocurriendo en lo espiritual. En Lamentaciones 3:40 se nos aconseja: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Este es el primer paso para aquellos que desean entender lo que Dios está revelando a través de las pruebas. Las señales de Dios no son castigos sin sentido, sino oportunidades para reflexionar y corregir el rumbo antes de que las consecuencias sean irreversibles. En cada generación, Dios ha enviado advertencias, y aquellos que han prestado atención han visto su mano obrar a favor de ellos. Los que las ignoran han enfrentado aflicciones que podrían haberse evitado. La Biblia es clara en que Dios no cambia y su manera de actuar sigue siendo la misma. Quienes entiendan esto podrán ver más allá de lo visible y discernir lo que Él está comunicando en medio de las dificultades. En muchas ocasiones, el origen de las plagas que afectan un hogar
no se encuentra en lo externo, sino en lo que sucede dentro de él. La Biblia revela que hay acciones, actitudes y decisiones que pueden abrir puertas al enemigo y permitir que la destrucción entre sin ser detectada. Desde tiempos antiguos, Dios ha advertido sobre el peligro del pecado oculto, aquel que parece no tener consecuencias inmediatas, pero que lentamente corroe la estabilidad de una familia. En Josué 7, la historia de Acán muestra cómo un solo acto de desobediencia fue suficiente para traer derrota y sufrimiento a todo el pueblo de Israel. A pesar de que la instrucción de Dios había sido clara, Acán tomó lo prohibido y lo escondió en su tienda. Nadie lo vio, pero las consecuencias se hicieron evidentes cuando Israel cayó ante sus enemigos. La derrota no tenía una explicación lógica. Josué, desconcertado, buscó la presencia de Dios y recibió una respuesta contundente. En Josué 7, 11, 12, el Señor declaró: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. El pecado de un solo hombre contaminó a toda la nación, demostrando que no existen transgresiones inofensivas. Cuando en un hogar se permite lo que Dios ha prohibido, tarde o temprano las consecuencias se manifestarán. En muchas familias, las crisis parecen surgir sin motivo aparente. Las pérdidas económicas se vuelven constantes, las relaciones se deterioran y la paz se desvanece. Sin embargo, la Biblia muestra que estas situaciones no siempre son fruto del azar, sino el resultado de puertas espirituales que han sido abiertas sin que sus habitantes lo perciban. En Proverbios 15:27 se advierte que el codicioso turba su casa, mas el que aborrece el soborno vivirá. La corrupción, la deshonestidad y las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios tienen un impacto que va más allá de la vida individual, alcanzando a todos los que habitan en el mismo lugar. Cuando el pecado se oculta y no se confronta, su efecto se extiende como una raíz venenosa que contamina todo a su alrededor. En Números 32:23 se advierte: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esta declaración no es una amenaza, sino una revelación del principio espiritual que rige el mundo. Lo que se siembra en lo secreto se cosecha en lo visible. Nada permanece oculto para siempre. En la Biblia, la idolatría es presentada como una de las transgresiones que más atraen la ira de Dios sobre un pueblo o un hogar. En Ezequiel 14:3, 4, el Señor dice: estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón y han puesto el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Cuando se le da prioridad a cualquier cosa por encima de Dios, se levanta una barrera que impide su protección y bendición. Esto no se limita a imágenes físicas, sino a todo aquello que ocupa el primer lugar en la vida de una persona. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo se desviaba hacia la idolatría, las consecuencias eran devastadoras. En Jueces 10:6-7 se describe cómo el pueblo abandonó a Dios para seguir a otros dioses, y como resultado, el Señor los entregó en manos de sus enemigos. La protección divina fue retirada porque con sus acciones demostraron que no querían vivir bajo su cobertura. Lo que se permite dentro de un hogar determina quién tiene autoridad sobre él. En Deuteronomio 28:15 Dios advierte: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La desobediencia no solo cierra la puerta a la bendición, sino que abre la entrada a la opresión. En el libro de Oseas, Dios habla sobre el impacto del pecado en una nación y en las familias que la conforman. Oseas 4:6 declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia sobre las leyes espirituales no exime de sus consecuencias.
Muchas personas sufren aflicciones sin comprender que la raíz de sus problemas se encuentra en algo que han permitido en su vida o en su hogar. En 2 Reyes 21 se describe el reinado de Manasés, un hombre que llevó a Judá por un camino de idolatría y maldad. En su gobierno se levantaron altares a dioses paganos, se practicó la hechicería y se permitió la adoración de ídolos dentro del templo del Señor. Como resultado, la nación se sumergió en el caos y la destrucción. Este relato muestra cómo las decisiones de una persona pueden afectar la vida de todos los que la rodean. En 1 Samuel 15:23, el profeta Samuel confrontó al rey Saúl con una declaración contundente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La rebelión contra los principios de Dios es comparada con la brujería, porque ambas tienen el mismo efecto. Separan a la persona de la protección divina y la exponen al dominio de las tinieblas. El pecado no confesado es como una grieta en un muro de protección. En Eclesiastés 10:8 se advierte: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quienes rompen los límites establecidos por Dios terminan siendo vulnerables a los ataques del enemigo. Dios ha dado principios claros para vivir en bendición, pero cuando se ignoran, las consecuencias no tardan en manifestarse. En Malaquías 3:8-9 se señala cómo la desobediencia en el área de la fidelidad financiera trae maldición sobre la vida de una persona. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Mas dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira revela que la mentira y la falta de integridad pueden traer juicio inmediato. Aunque intentaron engañar a los apóstoles sobre la cantidad de dinero que habían entregado, Pedro les confrontó diciendo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Sus acciones les costaron la vida, dejando claro que no se puede jugar con la santidad de Dios. El Nuevo Testamento también enfatiza la importancia de vivir de manera irreprensible para que el enemigo no tenga acceso a la vida de un creyente. Efesios 4:27 advierte: ni deis lugar al diablo. Esto implica que hay acciones específicas que pueden darle derecho legal al enemigo para operar en la vida de una persona o dentro de un hogar. En 1 Corintios 5, Pablo habla sobre un caso de inmoralidad dentro de la iglesia y exhorta a los creyentes a no tolerar el pecado, porque su presencia afecta a toda la comunidad. En el versículo 6 declara: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando el pecado es ignorado o justificado, su efecto se expande y contamina todo a su alrededor. La respuesta de Dios al pecado siempre ha sido clara: el arrepentimiento es el único camino para restaurar lo que se ha perdido. En 2 Crónicas 7:14 se establece la condición para que la bendición sea restaurada. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Las plagas en un hogar pueden ser el resultado de decisiones que han abierto una brecha en el ámbito espiritual. La solución no se encuentra en buscar explicaciones naturales, sino en examinar el corazón y alinearse con los principios de Dios. Cuando se reconoce el error y se toma la decisión de cerrar las puertas que han sido abiertas, la restauración comienza a manifestarse. Dios no ignora el clamor de aquellos que se vuelven a Él con sinceridad. Su deseo siempre ha sido traer paz, protección y bendición a quienes eligen caminar en obediencia. Desde tiempos antiguos, las generaciones han estado entrelazadas por más que lazos de sangre. Lo que sucede en el presente no es un evento aislado, sino el resultado de decisiones, patrones y pactos que fueron establecidos mucho antes. En la Biblia,
el concepto de maldiciones generacionales no es un mito ni una exageración, sino una realidad espiritual que se repite una y otra vez. Las aflicciones que atraviesa un hogar pueden tener raíces más profundas de lo que se percibe a simple vista. En Éxodo 25, Dios advierte: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No se trata de un castigo arbitrario, sino de una manifestación del principio espiritual de la herencia. Así como las bendiciones pueden transmitirse de una generación a otra, las consecuencias del pecado también pueden marcar a los descendientes. Cuando una familia experimenta repetidos patrones de ruina, enfermedad, fracaso o división, no es suficiente buscar explicaciones superficiales. En la historia de Israel se pueden ver casos en los que las decisiones de un hombre afectaron a su linaje durante generaciones. En el libro de 2 Samuel se describe cómo la casa de Saúl sufrió después de su muerte. Años después de su caída, el hambre llegó a la tierra y David buscó a Dios para entender la causa. La respuesta fue clara: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. 2 Samuel 21:1. La injusticia cometida por el rey no desapareció con su muerte. El precio de sus acciones siguió reclamando justicia hasta que la situación fue confrontada. La Escritura muestra que ciertas decisiones pueden convertirse en puertas que afectan a quienes vienen después. En Lamentaciones 5:7 se expresa: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esto no significa que Dios haga responsables a los hijos por los pecados de sus padres, sino que las consecuencias de las decisiones pasadas pueden extenderse si no se rompen de manera intencional. En el caso del rey Acab, su idolatría y rebelión no solo trajeron juicio sobre él, sino que su descendencia también fue alcanzada por la maldición. En 1 Reyes 21:29, Dios le dice a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Su arrepentimiento momentáneo retrasó el juicio, pero el daño ya estaba hecho. El principio de la herencia espiritual no es un concepto ajeno al Nuevo Testamento. En Juan 9, los discípulos preguntaron a Jesús sobre un hombre que había nacido ciego: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. Aunque en este caso Jesús explicó que la ceguera no era consecuencia de un pecado generacional, la pregunta misma revela que la idea de que las transgresiones podían afectar a los descendientes estaba arraigada en la mentalidad de la época. No todo sufrimiento proviene de una maldición generacional, pero la Biblia deja claro que hay casos en los que sí existe una conexión directa entre las acciones de los antepasados y las dificultades que enfrentan sus descendientes. En el libro de Jeremías, Dios declara: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Jeremías 31:29-30. Este pasaje muestra la intención de Dios de que cada persona sea responsable de su destino, pero también deja ver que hasta ese momento era común que los hijos sufrieran las consecuencias de las decisiones de sus padres. Las cadenas generacionales no desaparecen por sí solas. Requieren un acto consciente de arrepentimiento, renuncia y alineación con la voluntad de Dios. En el caso de la casa de David, se observa un patrón que se repite en varias generaciones. Su pecado con Betsabé no solo trajo consecuencias inmediatas, sino que abrió la puerta a una serie de tragedias dentro de su familia. Su hijo Amnón cometió una transgresión grave contra su hermana Tamar, lo que llevó a Absalón a tomar venganza. Más tarde, Absalón se rebeló contra su propio padre y murió trágicamente.
El desorden moral que comenzó con David se propagó a sus descendientes, demostrando que lo que un hombre permite en su vida puede convertirse en el legado que deja a los que vienen después. En Números 14:18 Dios declara: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta advertencia revela la seriedad con la que Dios trata la herencia espiritual. No se trata solo de actos individuales, sino de ciclos que se repiten hasta que alguien decide romper con ellos. En el ámbito espiritual, la ignorancia no es una defensa. En Oseas 4:6, Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas familias sufren bajo el peso de cargas generacionales sin saberlo, repitiendo patrones de conducta sin comprender que están atrapadas en un ciclo que necesita ser roto. En 2 Reyes 23 se describe cómo el rey Josías, al descubrir las palabras de la ley, tomó medidas drásticas para eliminar la idolatría que sus antepasados habían permitido. Su decisión trajo restauración y cambio a la nación, demostrando que la transformación es posible cuando se reconoce el problema y se actúa en consecuencia. La respuesta de Dios a quienes buscan romper con estas cadenas es clara. En Ezequiel 18:20 afirma: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Aunque la tendencia del pecado puede transmitirse, cada persona tiene la oportunidad de detener la maldición y establecer un nuevo legado. En Deuteronomio 30:19, Dios pone una elección delante de su pueblo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No hay determinismo en el reino de Dios. Lo que fue establecido en el pasado puede ser cambiado cuando se toma la decisión de caminar en obediencia y verdad. En Gálatas 3:13 se revela la solución definitiva. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. A través de su sacrificio, Jesús abrió la puerta para que cualquier atadura generacional fuera rota. Sin embargo, la redención no ocurre de manera automática. Es necesario apropiarse de esta verdad, renunciar a toda herencia negativa y establecer un nuevo pacto bajo la dirección de Dios. La Biblia no solo muestra la existencia de maldiciones generacionales, sino que también enseña el camino para salir de ellas. En 2 Corintios 5:17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que la historia familiar no tiene por qué definir el destino de una persona. En el momento en que se decide caminar en la verdad de Dios, los patrones destructivos del pasado pierden su poder. La clave está en reconocer, arrepentirse y tomar acción. No basta con identificar un problema si no se toman los pasos necesarios para solucionarlo. En Joel 2:25, Dios promete: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todo lo que fue perdido a causa de ciclos de maldición puede ser restaurado cuando se decide caminar en obediencia. La historia no tiene que repetirse. Cuando un hogar se alinea con la voluntad de Dios, lo que antes era una herencia de dolor se convierte en un testimonio de redención. Desde tiempos antiguos, la Biblia advierte que ciertos objetos y prácticas pueden contaminar espiritualmente un hogar, atrayendo consecuencias que van más allá de lo visible. En Deuteronomio 7:26, Dios advierte: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta instrucción no es simbólica ni figurativa, sino una advertencia real sobre el poder que ciertos elementos pueden tener en el ámbito espiritual.
Cuando se permite la presencia de objetos o influencias que no glorifican a Dios, se abre una puerta a la opresión, permitiendo que fuerzas adversas afecten el ambiente de un hogar. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a destruir cualquier cosa que estuviera ligada a la idolatría. En Josué 6:18 se ordena específicamente que los israelitas no tomen nada del anatema cuando conquisten Jericó, pues hacerlo traería aflicción sobre todo el campamento. Sin embargo, Acán ignoró esta advertencia y escondió un manto babilónico, plata y oro en su tienda. Este acto no solo trajo maldición sobre él, sino que afectó a toda su comunidad. La derrota de Israel en la batalla contra Jai fue el resultado directo de su desobediencia. En Josué 7:11, Dios declara: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. No fue un simple objeto lo que provocó la calamidad, sino la contaminación espiritual que aquel objeto representaba. A lo largo de la historia de Israel, la idolatría siempre estuvo relacionada con la presencia de imágenes, altares y objetos dedicados a dioses falsos. En Jueces 6, antes de que Gedeón fuera llamado a liderar a Israel, Dios le ordenó destruir el altar de Baal y cortar la imagen de acera que su padre tenía en casa. Solo después de esta acción pudo recibir la unción para librar a su pueblo. En Josué Reyes 23, el rey Josías llevó a cabo una purificación radical de Judá, destruyendo los ídolos, quemando los objetos dedicados a la idolatría y eliminando cualquier vestigio de prácticas paganas. Su celo por la santidad trajo un avivamiento, demostrando que la presencia de ciertos elementos puede impedir la manifestación de la bendición de Dios. En el Nuevo Testamento, este principio se mantiene. En Hechos 19:19 se relata que muchos de los que practicaban la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. No bastaba con abandonar esas prácticas, era necesario deshacerse de todo lo que estuviera vinculado a ellas. La reacción inmediata de los creyentes de Éfeso demuestra que entendían la gravedad de permitir que esos objetos permanecieran en sus hogares. Al destruirlos, estaban renunciando no solo a las prácticas pasadas, sino a cualquier influencia espiritual que pudieran seguir ejerciendo sobre sus vidas. La idolatría no se limita a estatuas o imágenes visibles. En Ezequiel 14:3, Dios dice: estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón y han puesto el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Lo que se guarda con apego y se coloca por encima de la voluntad de Dios se convierte en un ídolo, y su presencia puede afectar el ambiente espiritual de un hogar. En 1 Corintios 10, 20, 21, Pablo advierte: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este principio sigue vigente. No se puede buscar la presencia de Dios y al mismo tiempo mantener en casa objetos, costumbres o prácticas que están vinculadas a influencias espirituales opuestas. En el libro de Levítico, Dios establece regulaciones específicas sobre la pureza, no solo en lo moral, sino en lo material. Levítico 19:31 advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Cualquier conexión con prácticas espirituales ajenas a la voluntad de Dios trae consecuencias. En Deuteronomio 18, 10, 12 se prohíben categóricamente la adivinación, la hechicería, la consulta a muertos y toda forma de ocultismo, calificándolas como abominación delante de Dios. Estos principios no han cambiado. La tolerancia a cualquier forma de prácticas esotéricas, incluso en su versión más sutil, tiene un impacto en el ámbito espiritual de un hogar. En 2 Corintios 6, 14, 16,
Pablo plantea una pregunta fundamental. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La separación del pueblo de Dios de cualquier influencia impura es un mandato claro a lo largo de toda la Escritura. En el versículo 17 se ordena: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El principio es innegociable. No basta con reconocer el problema, es necesario apartarse completamente de cualquier objeto o costumbre que no glorifique a Dios. En Hechos 8 se describe la historia de Simón el mago, quien, aunque se había bautizado y aparentemente seguía a los apóstoles, aún conservaba en su corazón el deseo de operar en lo sobrenatural por medios ilícitos. Pedro lo confrontó y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Su intención reveló que todavía estaba bajo la influencia de su vida pasada. No basta con cambiar externamente, la transformación debe ser completa. En el libro de Apocalipsis se advierte sobre las consecuencias de tolerar la impureza en el pueblo de Dios. En Apocalipsis 2:14, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo por permitir doctrinas corruptas dentro de su congregación. En Apocalipsis 2:20 se dirige a la iglesia de Tiatira con palabras aún más fuertes: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La tolerancia a lo impuro trae juicio. El llamado de Dios siempre ha sido a la pureza y a la santidad. En 1 Pedro 1:16 se recuerda el mandato: sed santos porque yo soy santo. En Filipenses 4:8 se da una instrucción clara sobre lo que debe ocupar la mente y el corazón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La pureza en el pensamiento, en las acciones y en el entorno es fundamental para que la presencia de Dios habite en un hogar. La presencia de ciertos objetos o costumbres en una casa no es un asunto trivial. En Hechos 16:16 se menciona a una joven que tenía un espíritu de adivinación y generaba ganancias para sus amos con sus prácticas. Pablo, discerniendo la fuente de su poder, reprendió al espíritu y lo expulsó. No se trataba solo de una habilidad o un talento, sino de una manifestación espiritual contraria a la voluntad de Dios. El enemigo siempre buscará infiltrarse sutilmente, presentando lo impuro como inofensivo. Sin embargo, la Escritura no deja lugar a ambigüedades. Todo lo que no glorifica a Dios debe ser eliminado. La santidad no es negociable. Donde hay pureza, hay presencia divina. Donde hay presencia de Dios, hay paz. En cada generación, aquellos que han decidido limpiar su hogar de toda influencia ajena a la voluntad de Dios han experimentado restauración y libertad. El principio sigue siendo el mismo. Lo que se permite en casa determina qué espíritu tiene autoridad en ella. La presencia de plagas en un hogar no debe verse como un destino inmutable, sino como una invitación a actuar con sabiduría y determinación. La Biblia muestra que cuando el enemigo ha encontrado un acceso, es responsabilidad del creyente cerrar cada puerta abierta y reclamar la autoridad dada por Dios. En Lucas 10:19 Jesús declara: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa no es solo una declaración de poder, sino un llamado a ejercerlo. La restauración de un hogar contaminado no ocurre por inercia. Requiere discernimiento, oración y acción. Desde el principio, Dios estableció principios espirituales para la protección del hogar.
En Éxodo 12, cuando el ángel destructor pasó por Egipto, solo aquellos que habían marcado sus puertas con la sangre del cordero fueron librados. Esta señal no era un ritual sin sentido, sino una expresión de obediencia y fe. En Hebreos 11:28 se explica que Moisés por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el destructor de los primogénitos no los tocase. Este principio sigue vigente en el ámbito espiritual. Un hogar cubierto por la autoridad de Dios y sellado por su presencia es inaccesible para el enemigo. En el libro de Nehemías, la reconstrucción de Jerusalén no comenzó con los muros ni con las casas, sino con el restablecimiento del pacto con Dios. Nehemías 1:4 describe su reacción al conocer la condición de su pueblo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Su primera respuesta no fue buscar soluciones humanas, sino humillarse ante Dios y pedir dirección. La restauración de un hogar debe comenzar en el mismo lugar, un altar de oración. En el Salmo 127:1 se establece una verdad fundamental. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa cuántos cambios externos se realicen, si la presencia de Dios no es el fundamento, la transformación no será completa. En 2 de Crónicas 7:14, Dios presenta la clave para la restauración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un hogar que experimenta aflicción debe examinarse a la luz de esta palabra. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo se apartó de Dios, su tierra fue afectada por sequías, pestes y destrucción. En Joel 1:4 se describe el efecto devastador de las plagas. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esta desolación no era solo un fenómeno natural, sino una advertencia espiritual. En Joel 2:25, Dios hace una promesa de restauración para aquellos que se vuelven a Él. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La restitución es el resultado de una verdadera transformación. En el Nuevo Testamento Jesús mostró cómo la limpieza espiritual no es solo un acto externo, sino una renovación completa. En Mateo 12:43-45 advierte que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar si encuentra el lugar vacío. La clave no es solo expulsar la oscuridad, sino llenar el hogar con la luz de Dios. En Efesios 5:18-19, Pablo instruye: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un hogar saturado con la presencia de Dios no es un territorio accesible para el enemigo. En Hechos 16:25-26, Pablo y Silas, aún en prisión, levantaron alabanzas a Dios, y el resultado fue una manifestación sobrenatural que rompió cadenas y abrió puertas. Este principio se aplica a cualquier ambiente. Donde hay alabanza genuina, hay libertad. En 2 de Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó una amenaza imposible de vencer, su respuesta fue adorar. En el versículo 22 se describe el resultado. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza no es solo una expresión emocional, sino un arma espiritual. La autoridad sobre un hogar también se ejerce a través de la declaración de la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:6 o 9, Dios ordena a su pueblo que su palabra esté presente en cada aspecto de la vida diaria. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La Escritura no es solo un libro, sino la verdad que establece la atmósfera de un hogar. En Josué 1:8 se enfatiza el poder de meditar en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En 1 Pedro 5:8 se da una advertencia sobre la vigilancia espiritual. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un hogar no puede ser gobernado por la distracción o la indiferencia. En Mateo 26:41, Jesús instruye a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. La vigilancia no es una actitud ocasional, sino un estilo de vida. El poder de la oración en el hogar se evidencia en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. En Hechos 12, cuando Pedro estaba en prisión, la iglesia oró sin cesar por él, y un ángel fue enviado para liberarlo. La oración intercesora tiene el poder de romper cadenas espirituales y cambiar el curso de los acontecimientos. En Romanos 12:2 se da una clave fundamental para la transformación de cualquier ambiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un hogar restaurado no solo se limpia de influencias negativas, sino que se renueva en su manera de pensar y vivir. La protección espiritual del hogar no es un evento único, sino un proceso continuo. En Efesios 6:11-12 se instruye a los creyentes: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual es real y la única manera de mantenerse firme es a través de la preparación constante. Dios ha establecido principios claros para que un hogar sea un lugar de bendición y no de aflicción. En Jeremías 29:11 se declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Su deseo no es la ruina, sino la restauración. En Proverbios 3:33 se establece un principio inmutable: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Un hogar alineado con Dios es un hogar protegido. Donde su presencia habita, la oscuridad no tiene lugar. La presencia de plagas en un hogar no es un simple fenómeno natural, ni una coincidencia sin significado. A lo largo de la historia, Dios ha usado señales visibles para revelar verdades espirituales, y aquellos que han sabido discernirlas han encontrado no solo protección, sino restauración. Sin embargo, más allá de la causa o el origen de estas plagas, la pregunta más importante es: ¿qué revelan sobre la condición espiritual de quienes las experimentan? La respuesta a esta pregunta define no solo el presente de un hogar, sino su destino. En la Biblia, cada plaga, cada juicio, cada crisis tuvo siempre un propósito mayor que iba más allá de la destrucción aparente. Dios nunca permitió aflicciones sin una razón. En Egipto, las plagas no fueron simplemente castigos sobre Faraón, sino manifestaciones de la autoridad de Dios y un llamado a la liberación de su pueblo. En los tiempos de los profetas, las pestes y desastres fueron advertencias para que Israel volviera su corazón a Dios. En el Nuevo Testamento, la opresión espiritual, las enfermedades y las aflicciones
fueron oportunidades para la manifestación del poder de Cristo. Así como Dios usó estos eventos para hablar en el pasado, hoy sigue utilizando las circunstancias para revelar lo que no se puede ver a simple vista. Lo que ocurre en un hogar es el reflejo de lo que sucede en el espíritu. No se trata solo de identificar lo que está mal en lo externo, sino de comprender lo que estas señales están revelando en el interior. En la Biblia, cuando Dios permitió que el templo fuera destruido, no fue solo porque los babilonios tenían más fuerza, sino porque el pueblo había convertido la casa de Dios en un lugar de corrupción. Cuando el enemigo tiene acceso a un territorio, es porque algo en la estructura espiritual lo ha permitido. Pero la buena noticia es que lo que se ha torcido puede ser restaurado y lo que ha sido contaminado puede ser purificado. La verdadera transformación no comienza con el cambio de circunstancias, sino con el cambio de mentalidad. En el libro de Esdras, cuando el pueblo regresó del exilio, no reconstruyeron primero los muros ni las casas, sino el altar. La restauración comenzó con la adoración, con el reconocimiento de que antes de edificar cualquier otra cosa, era necesario restaurar la relación con Dios. Lo mismo ocurre en un hogar que ha sido afectado por plagas espirituales. Antes de buscar soluciones externas, antes de enfocarse en los síntomas, es necesario restaurar el fundamento. Un hogar sin altar es un hogar vulnerable. Cada crisis es una oportunidad de revelación. En la historia de Israel, las pruebas nunca fueron el fin, sino el medio para un nuevo comienzo. La esclavitud en Egipto precedió a la redención. El exilio en Babilonia precedió al avivamiento. La muerte de Cristo precedió a la resurrección. De la misma manera, lo que parece una plaga, una crisis, una opresión, puede ser el preludio de una restauración mayor si se responde correctamente. En la Biblia, aquellos que ignoraron las advertencias de Dios terminaron en ruina, pero aquellos que escucharon su voz y actuaron con fe, vieron su poder manifestarse. El enemigo no ataca lo que no representa una amenaza. Si un hogar enfrenta aflicción, no es porque haya sido olvidado, sino porque hay algo en él que el enemigo teme. En la historia de Job, el ataque no fue un castigo, sino una señal de que Job era un hombre justo que tenía la protección de Dios. El enemigo pidió permiso para probarlo, porque sabía que su fidelidad representaba una amenaza para su reino. De la misma manera, los hogares que enfrentan ataques espirituales no deben verlo como una señal de derrota, sino como un llamado a fortalecerse y posicionarse en la autoridad que Dios les ha dado. La restauración de un hogar no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo. En la historia del pueblo de Dios, cada victoria fue seguida por una instrucción clara: recordar, no olvidar, mantenerse firmes. La razón por la que Israel cayó tantas veces en el mismo ciclo de idolatría, juicio y restauración fue porque no mantuvieron su compromiso con Dios. En Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, Dios les advirtió repetidamente que no olvidaran lo que habían aprendido en el desierto. En Josué, después de conquistar la tierra, se les recordó que debían permanecer fieles. Pero en el libro de Jueces se relata cómo una nueva generación se levantó y no conocía al Señor. No basta con experimentar una liberación momentánea, es necesario establecer un estilo de vida de obediencia y comunión con Dios para que la restauración sea permanente. Cada hogar tiene un propósito divino. No es solo un lugar de residencia, sino un territorio de influencia espiritual. En la Biblia, las casas no eran solo estructuras físicas, sino centros de adoración, lugares donde se enseñaba la palabra, donde se transmitía la fe de generación en generación. La Pascua se celebró en los hogares. La presencia de Dios descendió en la casa de Obed-Edom. La iglesia primitiva se reunía en las casas. Jesús visitó hogares y transformó familias enteras. Un hogar restaurado no solo es un lugar libre de plagas, sino un punto de encuentro con Dios.
Dios ha dado las herramientas para la restauración. No ha dejado a su pueblo sin dirección. En la palabra se encuentra todo lo necesario para edificar un hogar que sea impenetrable para el enemigo. La oración no es solo una práctica religiosa, sino un arma espiritual. La alabanza no es solo una expresión emocional, sino un acto de guerra. La obediencia no es solo una opción, sino una estrategia de protección. Un hogar donde se ora, donde se alaba, donde se vive en santidad, es un hogar donde la presencia de Dios habita. Y donde está su presencia no hay lugar para la oscuridad. Las plagas pueden haber sido un punto de quiebre, pero no tienen que ser el final de la historia. Dios siempre ha usado lo que el enemigo quiso para mal como un instrumento de bendición. Lo que parecía una derrota en la cruz se convirtió en la mayor victoria de la historia. Lo que parecía el fin para José cuando fue vendido como esclavo se transformó en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Lo que parecía el exilio definitivo para Israel se convirtió en la oportunidad para un nuevo pacto. De la misma manera, lo que parece una crisis en un hogar puede ser la puerta a un nuevo nivel de restauración y propósito. Este es el momento de responder con fe, no con miedo, no con desesperación, sino con la certeza de que Dios ha prometido estar con aquellos que lo buscan. En la Biblia, cada vez que alguien clamó a Dios en medio de la aflicción, Él respondió. No hay excepción. Desde Génesis hasta Apocalipsis se repite el mismo patrón. Dios no abandona a los que confían en Él. Las plagas no son el final, sino el inicio de una nueva historia para aquellos que deciden escuchar la voz de Dios y caminar en su verdad. El hogar no es solo un espacio físico, sino un altar donde la presencia de Dios debe habitar. Un hogar restaurado es un lugar donde su gloria se manifiesta, donde la paz no es circunstancial, sino permanente. La diferencia entre un hogar vulnerable y un hogar protegido no está en sus paredes, sino en su fundamento. Y el único fundamento que permanece firme es Cristo. Cuando Él es el centro, no hay ataque que prospere, no hay plaga que permanezca, no hay oscuridad que pueda resistir la luz de su presencia.